No nos dejemos abrumar, no nos dejemos superar por la cantidad de cosas que vamos diciendo, aprendiendo, por la cantidad de temas que vamos tocando aquí en estos videos sobre filosofía de la naturaleza. En filosofía en general se corre ese riesgo, se corre el riesgo de que se comienzan a acumular temas y entonces como que ya no vamos siendo capaces de asimilarlos al mismo ritmo que al principio cuando eran pocos conceptos. Entonces conviene de vez en cuando parar un poco y como que en una visión panorámica sobrevolar el camino que se ha recorrido para poder ver cómo todo es en el fondo una unidad. Comenzamos diciendo que la filosofía de la naturaleza convenía no estudiarla simplemente memorizando una serie de conceptos y ya, sino que más bien convenía ubicarnos en ese mismo estado de espíritu en el que los griegos comenzaron a hacer la filosofía de la naturaleza. Entonces hablamos luego de la admiración filosófica, característica del espíritu griego que los llevó a no solo ser observadores pasivos, sino a preguntarse activamente por las causas de lo que veían a su alrededor. Dijimos después que lo que veían a su alrededor eran básicamente cosas y procesos, o más bien un montón de cosas que cada día veíamos sufrir o ejecutar un montón de movimientos, de acciones, de transformaciones, etc. Luego dijimos que a partir de ese espectáculo lleno de individuos sujetos a tantos tipos diversos de movimientos, de cambios, de transformaciones, el griego terminó preguntándose por esas grandes dicotomías, la multiplicidad y la unidad, o lo múltiple y lo uno, lo cambiante y lo permanente, el cambio y la permanencia, y finalmente la que tal vez es la más profunda de todas, la dicotomía, la aparente contrariedad entre lo necesario y lo contingente. Veíamos cómo el griego a su alrededor observaba cosas que aparentemente tenían una cierta unidad en su identidad, una cierta permanencia y una cierta necesidad que nos permitía decir cosas, hablar acerca de esas cosas. Pero por otro lado, al mismo tiempo, el griego percibía cómo esas cosas estaban sujetas a cambios accidentales, cambios sustanciales, cambios de todo tipo que las afectaban y por lo tanto se ponía en duda esa permanencia. Enseguida vimos las dos grandes figuras de Parménides y Heráclito, sus dos posturas respectivas en lo referente precisamente al movimiento, al cambio o a la permanencia de las cosas, de todo lo que nos rodea. Veíamos luego en un poquito más de detalle la herencia de esa postura de Heráclito y también la herencia que continúa incluso hasta hoy de la postura de Parménides. Inmediatamente después, ya para entrar en materia y para irnos centrando, focalizando en lo que constituye como la médula de la filosofía de la naturaleza, que es precisamente ese mundo del cambio, ese mundo del ente en movimiento, en transformación, nos hicimos la pregunta fundamental, que es la pregunta por el movimiento. ¿Qué es el movimiento? ¿Cómo entendieron los griegos la naturaleza del movimiento? Que es la manera en la que la entiende el sentido común, y vimos la definición entonces del movimiento y los distintos tipos de movimiento, que básicamente mencionamos 4, el substancial y el accidental, que se divide en 3, el cualitativo, el cuantitativo y el local. Ahí en ese punto está en este momento nuestro camino, nuestro recorrido, que sigue abordar la solución, la genial solución de Aristóteles al problema planteado por la rivalidad entre Heráclito y Parménides, el problema entre el cambio y la permanencia, el problema entre los sentidos y la inteligencia. Para que después, armados ya con los instrumentos conceptuales que nos ofrezca
Aristóteles podamos, ahora sí, con seguridad, sabiendo el sentido de lo que estamos hablando, entrar a los temas que más comúnmente se asocian con el estudio de la filosofía de la naturaleza, que son básicamente la teoría de la forma y la materia o el hilemorfismo aristotélico, también el tema de las 4 causas y el tema importantísimo de los principios del movimiento, la forma, el sujeto y la privación.